Oficialmente puedo decir que esto me suena mucho más a una canción de K-pop. Se nos queda grabada en la cabeza y repetimos insistentemente, incluso contra nuestra propia voluntad. Esto es demasiado, yo no puedo continuar de esta manera. Esto sí que no me lo esperaba porque esto no es habitual en el K-pop, así que gracias por tu tiempo, pero yo así no continúo. Chao. Como parece que en el canal hay varios seguidores de K-Pop Demon Hunters, hoy vamos a escuchar y analizar otra de sus canciones que se llama Soda Pop y que dice de la siguiente manera. Wait, what is that? Bien, el comienzo ya es bastante pop y fíjate que comienza como la canción de Queen, tun, 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 parapapam, pam, param, pero estamos en otra tonalidad. La de Queen arrancaba en mi, si mal no recuerdo, y ahora vamos a ver en qué estamos acá. Pero fíjate cómo va apareciendo levemente, van apareciendo los sonidos poco a poco, como si vinieran desde el fondo, claramente porque las chicas están acercándose al lugar donde se está produciendo la música y vamos a ver cómo se desenvuelve esto. Eso es muy interesante, es algo que puedes hacer en tu casa incluso. Pones simplemente un ecualizador y vas ampliando el panorama, vas abriendo los agudos, porque lo que pasa es que estamos escuchando una bola de graves que va expandiéndose y poco a poco van apareciendo los agudos y por eso la sensación que se produce es que se va clarificando la cuestión. Estamos en Do mayor. Muy bien. Do mayor, sol mayor y fa mayor. Todos acordes mayores, todas teclas blancas en el piano. Comenzamos muy bien y vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque hasta acá simplemente es una larga introducción, claramente porque está atada a lo que está pasando en las imágenes. Cualquier otra recomendación o comentario al respecto es más que bienvenido debajo en los comentarios, porque ya hemos hecho un par de análisis sobre las canciones de las sobre las K-Pop Demon Hunters. Hey, 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 hey. Épico comienzo. Fíjate el tan 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 tan. Los acercamientos de cámara que se corresponden con esa suerte de subida cromática. Hablamos de cromatismo en la música, al igual que en la pintura o en la fotografía, por ejemplo, cuando utilizamos todo el arco de colores, todo el espectro sonoro, básicamente porque vamos pasando por todas y cada una de las notitas. Pero fíjate cómo, además de lo que veníamos escuchando, esa progresión de acordes que sobre todo está con el bajo y muy marcado por la percusión, tres acordes muy interesantes, aparece un silbido, una cosa así, ¿no? Muy de fondo. Te recomiendo como siempre utilizar auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Oficialmente puedo decir que esto me suena mucho más a una canción de K-pop, porque algo que mencionaba en los otros videos y que me parecía algo a tener en cuenta, y no era una crítica, simplemente una apreciación musical desde mi humilde lugar, es que las otras canciones eran más un formato pop general, que podría ser tranquilamente pop occidental. Entiendo que esta serie está más pensada para Occidente por todos los colores que utilizan y cómo está graficada básicamente, aunque no he visto la serie. Cualquier comentario al respecto es más que bienvenido debajo en los comentarios, pero lo que sí mencionaba es que, dada mi experiencia escuchando mucho K-pop en este canal, que si no viste esos videos te los dejo por acá arriba o debajo en la descripción, el K-pop, más allá de ser pop cantado por coreanos, tiene ciertos rasgos identitarios que lo hacen particular y lo diferencian de otros modos del pop, por llamarlo de alguna manera, y tiene que ver sobre todo con la inclusión de elementos del jazz, del R&B, del neo soul, del trap, del hip hop e incluso de música tradicional coreana. Acá, con el nivel de producción que ya tiene, suena un poquito más a K-pop, pero veremos cómo se desarrolla esto. Una de las características que tienen es que, tanto en los grupos de chicos como de chicas que cantan K-pop, cada uno de los integrantes tiene cierta facilidad o se le encomienda una tarea determinada. Alguno rapea, otro canta. Están divididos por voces también. Siempre vas a tener bajo, barítono en algunos casos, tenor en el caso de los varones, y en el caso de las mujeres vas a tener sopranos, mezzosopranos, contraltos y demás, como para poder abarcar lo mejor posible todo el rango dinámico, todo el espectro sonoro de graves y agudos, para que pueda apreciarse mucho mejor. Y hasta acá, en cuanto a los acordes, seguimos con lo mismo. No ha habido ninguna diferencia, solamente que han comenzado a cantar los muchachos y van apareciendo de acuerdo
a cuál es el que se encarga de cantar en cada una de las secciones. Ahora sí estamos hablando de K-pop hecho y derecho, porque fíjate que esta suerte de parte C o puente se diferencia de la introducción que escuchamos al principio, que iba apareciendo de a poco, y de las partes cantadas mucho más enfáticamente. Acá es como que todo se relajó, se fue la percusión, se escuchan algunos sonidos acuáticos de fondo como si estuvieran destapando una gaseosa. Acá en Argentina a las bebidas que se les dice soda les llamamos gaseosas porque tienen gas, básicamente, y se escucha como si estuvieran destapando o una botella o bien una latita de gaseosa. Pero fíjate que acá cambian un poco los acordes. Para hacerlo todo mucho más ligero, más sopesado, y esta es una de las grandes diferencias con el pop tradicional, que también ocasionalmente tiene estos momentos, pero este es un elemento que viene más quizás de la música electrónica, algo de lo que el K-pop mama mucho habitualmente. Y efectivamente destapan la soda cuando llegan a esa parte de final, y esto claramente que funciona como un puente que une las estrofas con el estribillo que vamos a escuchar a continuación, viene efectivamente de la música electrónica porque funciona a la manera de un build-up, es decir, de una sección que construye tensión, primero la quita para ir construyéndola nuevamente de a poco y desembocar con toda la fuerza posible en el estribillo que en el pop en general e incluso en la mayoría de los estilos suele ser la parte más icónica porque es la parte más memorable, aquella que se nos queda grabada en la cabeza y repetimos insistentemente, incluso contra nuestra propia voluntad. Y esta parte me hace acordar mucho a una canción de una banda argentina que en lo particular me gusta mucho, que se llama Banda Los Chinos. La canción es, si mal no recuerdo, Paranoia Pop. De todas maneras la voy a poner a continuación para que veas que la melodía de esta parte se asemeja mucho a eso. Soy tan conocido, todos quieren ser como yo. No quiere decir que la hayan tomado de ahí, ni mucho menos, sino que en mi biblioteca musical es algo que me hace referencia a eso, y además porque se llama Paranoia Pop. Banda Los Chinos es una banda de pop, indie pop si querés, pero pop al fin y al cabo. Y mucho pop o plop como hacen las gaseosas cuando se destapan, básicamente. Bueno, y me parece que también hay una cuestión muy gráfica con todo este tema del K-pop. Es un tema que corre lateralmente, pero no tanto porque es parte de la estética que se maneja en el K-pop. No hay toda una cuestión respecto de cómo se ven los intérpretes de K-pop, los cantantes, que en algunos casos son músicos y productores y en otros no. Hemos analizado varias bandas en las que los propios integrantes producen sus propias canciones y eso me parece muy interesante porque están en el meollo de la cuestión y se hacen cargo estrictamente de qué es lo que termina sonando, aunque en la mayoría de los casos tienen un grupo de productores y compositores que crean las canciones y los cantantes las interpretan porque son la cara visible, son el producto visible al fin y al cabo. Pero hay una cuestión muy marcada en el K-pop que no me voy a poner a tratarla porque no es la cuestión del canal, pero sí vale mencionarla respecto de los cuerpos, la estética, cómo se ven y demás. Y eso es parte también del producto que venden. Algo que no me copa, no me convence mucho ni me gusta tanto, aunque en términos musicales debo decir que las cosas están muy bien producidas, claramente porque producen con el nivel de la industria musical, que a veces hay más variedad, a veces hay menos, pero en términos de calidad sonora hay que admitir que están muy bien hechas las cosas porque se escuchan muy bien en cualquier dispositivo, básicamente. Claramente hemos alcanzado la parte trapera, como mencionábamos previamente. En todas las canciones de K-pop, o al menos en su gran mayoría, una de sus características es incluir una sección C, D o E, o la letra que más te guste, que sea distinta de las anteriores, en las que haya una sección rapeada, hablada, interpretada de esta manera, y me parece que es parte de la marca registrada de lo que conocemos como K-pop, porque varios han comentado, bueno, pero al fin y al cabo se trata de pop cantado por coreanos. Sí, pero el pop occidental cantado por otras nacionalidades básicamente no tiene estos condimentos necesariamente, aunque en el K-pop se ha hecho casi una marca registrada en todas y cada una de las bandas. Algunas pueden hacer más rock pop, otras pueden hacer un pop más clásico, otras pueden hacer algo más
pesado, más metalero incluso, pero todas incluyen alguna sección rapeada porque es algo que tiene que ver sobre todo con lo que marca la industria musical en los tiempos que corren y simplemente lo toman para poder comercializar ese producto independientemente de la calidad musical, otra vez. Y el trabajo de voces es maravilloso, se escucha todo muy bien, como te dije anteriormente, te recomiendo utilizar auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando. Y fíjate que en esta sección es hecha y derecha a nivel trapero, no solamente por las percusiones gigantescas que aparecen y muy marcadas, sino también por las campanitas que estamos escuchando en el medio, que es algo también característico del estilo y que podemos escuchar en cualquier productor de música trap, rap o hip hop, incluso independientemente de que cada uno de esos estilos sea diferenciable entre sí. Pero acá está todo condensado para hacer un producto distinto del de cada una de esas formas de interpretarlo o de esos estilos en particular. Estamos cerca del final de la canción. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida debajo en los comentarios. Tengo entendido que hay muchas canciones para escuchar. Acá nos encargamos de escuchar y analizar brevemente lo que vamos percibiendo a lo largo de la pieza, así que cualquier otra canción que te gustaría que escuchemos, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Y acá llegamos a una sección que tranquilamente podría ser un comercial, podría ser un tráiler de una película de Disney o podría encajar muy bien en alguna película o serie de El Rey León, por ejemplo, porque tiene estas percusiones bien épicas y gigantes a los Hans Zimmer sin ser tan profundas porque los graves no están tan condensados, pero sí es una percusión muy presente y da esta sensación más tribal, rítmica, muy interesante que se despega de lo que estábamos escuchando previamente. Así que nos estamos acercando al final de la canción. Vamos a ver si cierran con otro estribillo o bien hacen algo completamente distinto a lo que ya venimos escuchando, porque esta canción, a diferencia de las otras dos que hemos escuchado en el canal, sí me parece mucho más fehacientemente K-pop porque tiene estos condimentos que fuimos mencionando a lo largo del análisis. Esto es demasiado, yo no puedo continuar de esta manera, esto sí que no me lo esperaba porque esto no es habitual en el K-pop, así que gracias por tu tiempo, pero yo así no continúo. Chao. ¡No, God! Muy bien, han hecho una de las cosas que más me gustan como músico y compositor, que es modular, es cambiar la atmósfera sonora. Fíjate cómo en esta parte hacen una transición con un grito muy agudo y de repente terminan todo un semitono más arriba. Recordemos que estábamos en Do mayor, Do, 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 Sol, Fa, y ahora van a ser desde el Do sostenido. Do, Do, Do sostenido, Sol, Fa sostenido, que quedaría... que es algo muy usual no en el K-pop, pero sí es una modulación muy usual, de hecho, en el J-pop, en el pop japonés, que es correr todos los acordes un semitono hacia arriba. ¿Qué es esto? Hacia la nota más cercana que hay hacia arriba, hacia los agudos, porque genera mucho hype. Da una sensación de que la cosa se incrementa, incluso que es más brillante de lo que veníamos escuchando y me parece muy bien aplicado porque era algo completamente que no me esperaba y claramente lo hicieron para introducirse en el estribillo final que ahora suena más épico. Casi que es una referencia a la efervescencia que genera la bebida gaseosa, la soda, y esto como es soda pop, bueno, va en esa sintonía, están representando musicalmente en términos del K-pop la efervescencia de la soda habiendo modulado. Es maravilloso esto. La verdad que toda la canción se puede resumir a este momento y debo decir que me gusta porque es algo que no me esperaba y me causa mucha alegría que hayan modulado tan sorpresivamente. Es la modulación más difícil de todas de hacer porque es muy difícil que quede bien y ellos simplemente pasaron de un acorde al otro y funcionó. Bien. Muy buen final, excelente canción y además fíjate que la modulación, más allá de toda esta cuestión que decíamos de la efervescencia de la soda y demás, sirve para darle un final mucho más arriba y de hecho en las imágenes lo que pasaba es que en ese momento cuando modularon todo empezaba a colorearse del rosa característico del pop, ¿no? Mucho más fehaciente, mucho más marcado y todos mucho más alegres. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar una canción de K-Pop Demon Hunters. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.